Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a contar un poquitito acerca de coordenadas polares. em, Muy poquito, muy por arriba. Pero bueno, por eso clase 3B le puse, porque bueno, en la clase 3 hablamos de movimientos, ya de movimientos MRU y MRV, y no mencionamos las coordenadas polares, o las mencionamos muy por arriba. Las coordenadas polares en general son llamadas R y θ, ¿no? Distancia y ángulo. Bueno, en este caso aparece alfa acá, distancia R y el ángulo alfa. Los ángulos en general los medimos en grados o en radianes. En, en grados tenemos que 360 grados es una vuelta. Esta forma de medir tiene que ver con el sistema sexagesimal, ¿no? Saben que 60 por 60 son 360. Y bueno, perdón, 6 por 60 son 360. Y este sistema sexagesimal es usado, digamos, para medir ángulos cuando uno dice 90 grados, 180 grados, ¿no? Bien. ¿Qué tiene que ver con la cantidad en la que uno se mueve en un círculo, ¿no? Por ejemplo, una 360 es dar una vuelta completa alrededor de un círculo, o que no, media vuelta sería 180 grados, un cuarto de vuelta 90. Esta forma de separar, bueno, tiene muchas propiedades, de que el sistema sexagesimal permite muchas más divisiones que el sistema decimal, ¿no? 10 uno lo puede dividir por 2, por 5 y basta, y en cambio el número 60 se puede dividir por 12, por 5, por 6, por 2, por 3, por 4, ¿no? El número 12, que es el número que utilizamos para las horas, de ahí proviene, ¿no? Del sistema sexagesimal. Em, es muy utilizado bueno, en muchísimos lugares, digamos, porque es muy divisible. Es fácilmente divisible por 4, por 3, por 2, por 6, ¿no? Y bueno, eso lo hace eh, un número bastante bueno. Por eso también compramos cosas por docena, ¿no? También está en nuestras manos el 12. Si uno cuenta las ranuras de la mano, cuántas ranuras tiene. Por ejemplo, con el dedo gordo se cuenta cuántas ranuras tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ranuras. Y si uno va levantando los dedos de la otra mano, puede llegar a contar hasta 5 veces 12 ranuras, que es 60. 5 por 12 es 60. Que es bastante interesante, ¿no? Porque el número 10 uno diría, bueno, tenemos 10 dedos. Y el 60 también está en las manos. Bien. Eh, Sin embargo, en física en general vamos a medir los ángulos en radianes, que yo sé que es complejo entender de dónde surgen los radianes. Hay un ida y vuelta, uno puede hablar de ángulos y de radianes. Una vuelta, que son 300 grados, son 2 pi radianes, donde 2 pi es un número que es aproximadamente 6,28. Es dos veces el número pi, donde el número pi es 3,1416. Y bueno, y sigue, es un número que al ser un número irracional tiene infinitos decimales y no los podemos conocer todos. O sea, hoy en día se sabe pi hasta tal decimal, pero se puede seguir sacando decimales. Y, y bueno, ¿qué representa pi? ¿O por qué esto se llama radianes? Eh, bueno, hay una relación entre el radio de un círculo y su perímetro, ¿no? Ustedes saben que el diámetro, que es dos veces el radio, entra justamente pi veces en el perímetro. Es decir, si nosotros tuviéramos una cuerda que va en todo el diámetro de un círculo, y con esa cuerda empezamos a contar, usando esa cuerda como unidad, que sería el diámetro, empezamos a contar cuántas veces entra en el círculo, va a entrar 3,1416. Bueno, ese es el número pi. Es decir, que si tuviéramos, por ejemplo, una plaza circular, en la cual sabemos que el radio de la plaza es de 100 metros, ¿no? Es una plaza como un círculo de 200 metros de diámetro, es decir, un radio de 100 metros, ¿sí? El radio entraría en la plaza 2 pi veces. Es decir, que el perímetro, si empezáramos a caminar, el perímetro que haríamos son aproximadamente 6,28 cuadras. Es decir, si el radio es una cuadra,
el perímetro es 6,28. Esto es muy práctico porque esto pasa para todos los círculos. O sea, la relación entre el perímetro y el radio, que es que el radio entra 2pi veces en el perímetro, funciona para todos los círculos. Es decir, si yo agrando el círculo, se agranda el radio y se agranda el perímetro, pero lo que no se agranda ni se achica es la relación que hay entre el perímetro y el radio. ¿Qué relación hay? Que el perímetro es 2pi veces el radio. Entonces, medir el ángulo en radianes es medir en las unidades del radio. No es otra cosa que eso, es medir el ángulo caminando por el perímetro, es decir, este B, lo que se llama el arco, caminando por el perímetro con unidades del radio. Si el radio vale 1, el perímetro en total va a valer 2pi, porque es 2pi por el radio. Entonces, por eso decimos que dar una vuelta completa es dar 2pi, porque la unidad con la que estamos midiendo es el radio, por eso se llama radianes. Entonces, si dar una vuelta entera significa 2pi radianes, dar media vuelta significa pi radianes, y un cuarto es pi sobre 2 radianes. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque directamente relaciona el radio con el arco. Entonces, si el radio es más grande, lo multiplico por el radio que sea, y me da el arco que es más grande. O sea, si en vez de tener una plaza circular de una cuadra de radio, tuviéramos una plaza circular de 6 cuadras de radio, el arco es el mismo que yo calculé en radianes y lo multiplico por 6. Es decir, acá está abajo la fórmula, ¿no? B, que sería el arco, lo que se llama el arco, es el ángulo medido en radianes por el radio. Por eso es útil medir el ángulo en radianes, porque si lo medimos en grados no podemos generar esta relación entre el arco y el radio. Y esta relación es una relación que nos habla de una distancia real. O sea, si el radio mide 100 metros y lo multiplicamos por el arco, que puede ser, por ejemplo, pi sobre 2, por el ángulo, que puede ser pi sobre 2, el arco que obtenemos, el valor que obtenemos del arco va a ser lo que tendríamos que caminar para ir desde acá hasta acá en una plaza, o sea, para hacer un cuarto de vuelta en una plaza que tiene un radio de 100 metros. Es decir, que nos relaciona directamente en la distancia arriba de un círculo. Eso estamos hablando de por qué, para qué se utilizan los radianes, ¿no? Los radianes son una medida del ángulo en unidades del radio. Significa con el radio igual a 1. La medida del arco, bien. Bueno, esto fue algo de lo que vimos la vez pasada, pero yo sé que es una cosa complicada, que les complica cuando tienen que calcular, por ejemplo, las proyecciones de un vector, pero bueno, estamos usando triángulos, rectángulos, estamos usando más que nada que la relación entre las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿no? Ustedes saben que seno, coseno y tangente son funciones, es decir, que a esas funciones nosotros le tenemos que decir de qué ángulo, y ese de qué ángulo se lo podemos dar en radianes o en grados. Fíjense que su calculadora en general puede llegar a estar en grados o en radianes, y van a tener que setearla si quieren usar radianes en radianes y si quieren usar ángulos grados en grados, o deg se aparece. Bueno, las relaciones de las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo en general vamos a tener una hipotenusa, un cateto, dos catetos, ¿no? Y cuando hablamos de cateto adyacente o cateto opuesto, es en referencia de un ángulo. Es decir, cateto adyacente o cateto opuesto es en referencia de un ángulo. Tenemos que dar un ángulo para recién ver cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto. Porque opuesto y adyacente se referencia al ángulo. Es decir, si usáramos este ángulo, por ejemplo, el opuesto sería 6 y el adyacente sería 4. Pero si usáramos este ángulo, el opuesto sería 8 y el adyacente sería 6. Lo que es seguro es cuál es la hipotenusa, que es el lado más largo, y es el que está enfrentado al ángulo recto. Bien, estos dos triángulos que están acá son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque si uno lo agrandara, este triángulo que está acá, que tiene un cateto de 4, un cateto de 3 y una hipotenusa de 5, obtendría este de acá. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque este de 5
agrandó al doble. Este de 4 se agrandó al doble y este de 3 se agrandó al doble. Lo que no cambió es la relación. ¿Cuál es la relación? Por ejemplo, la relación entre 4 y 8 es de 2. 2 por 4, 8, ¿no? La relación entre 5 y 10 es de 2. Lo que no cambió es la relación entre estos, entre la hipotenusa y los catetos. Por ejemplo, entre el cateto de 4 y la hipotenusa de 5, la relación es de 4 quintos. Entre el cateto de 8 y la hipotenusa de 10, la relación es la misma, porque podemos simplificar y nos va a dar 4 quintos también. Es decir, vemos que en triángulos que son semejantes, que uno es igual al otro pero más grande, lo que no cambia es la relación entre los lados. Lo vuelvo a decir de otra manera. En triángulos que tienen los mismos ángulos, fíjense que este más grande y este más chico tienen los mismos ángulos, la relación entre los lados no cambia. ¿Y qué es la relación entre los lados? Son las funciones trigonométricas. La relación entre el lado opuesto y la hipotenusa la conocemos como el seno de un ángulo. Es decir, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son las relaciones entre los lados de un triángulo para un ángulo fijo. O sea, para un ángulo de 30 grados este va a tener un valor, para un ángulo de 45 va a tener otro valor, pero va a ser un valor fijo. ¿Por qué? Porque no importa si el triángulo es más grande o es más chico. Por eso lo llamamos triángulos semejantes. Vuelvo, ¿no? Supongamos, ¿por qué es interesante esto? Supongamos que uno quiere medir, por ejemplo, una altura de un árbol, ¿no? Y no lo puede medir directamente, sino que lo que hace es utilizar, por ejemplo, un teodolito, en el cual mide este ángulo, que es 62, y mide esta distancia, que es 18 metros. Y entonces, conociendo las relaciones que hay entre los lados para un ángulo de 62 grados, conociendo las relaciones que hay entre los lados de un triángulo para un ángulo de 62 grados, puede calcular este cateto opuesto. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer con la tangente, o puede, porque la tangente relaciona el cateto opuesto con el adyacente. Entonces, si yo quiero despejar el opuesto, calculo con la calculadora tangente de 62, es decir, estas funciones van a ser funciones que están en tablas, o anteriormente estaban en tablas y hoy en día las conseguimos en la calculadora. Entonces le decimos, ¿cuál es la relación entre el opuesto y el adyacente para un ángulo de 62 grados? Y te dice 2, y pico. O sea, cuando este vale 1, este vale 2, y pico. Si este vale 18, multiplico por 18 y me da la altura esta. Un poquito menos de 2, ¿no? Tiene que ser porque si no, 18 por 2 da 36. Un poquito más chico. Por eso es muy útil, porque las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo solo dependen del ángulo, del ángulo que tiene ese triángulo. Si tiene un ángulo de 62, de 45, ¿no? Y bueno, ya les digo, esas relaciones las calculamos con la calculadora o están tabuladas, ¿no? Por ejemplo, y las llamamos funciones porque son funciones del ángulo, son funciones trigonométricas porque son funciones del ángulo. Es decir, para un ángulo de 45 va a valer tanto, para un ángulo de 30 va a valer tanto, para un ángulo de 60 va a valer tanto. Una vez que yo fijo el ángulo, la relación entre los lados del triángulo está fija. Es decir, es ahí donde encuentro los triángulos semejantes, que pueden ser más grandes, más chicos, pero son semejantes porque la relación entre los lados son iguales. Por eso la importancia, ¿no?, de estas funciones trigonométricas. Y uno podría escribir así, que el opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo, el adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo, o también el opuesto es el adyacente por la tangente del ángulo, que es lo que uno podría utilizar, despejando esto, podría utilizar para calcular este largo, ¿no?, el alto del árbol, sin tener que medirlo, sin tener que subirme arriba del árbol. Miro con el teodolito el ángulo hasta la punta del árbol, mido qué ángulo se forma y mido la distancia hasta el árbol, y con eso calculo la altura, sin tener que subirme, ¿no? Bien,
Entonces, en esta rueda trigonométrica, en la cual es como la plaza que tiene una cuadra de largo, bueno, el radio vamos a decir que vale 1, el radio vale 1, y esta rueda está en un sistema de ejes X, Y, en un movimiento circular, un punto se va a poder mover a lo largo de todo este círculo, y si uno quiere calcular las coordenadas X, Y, por ejemplo, de un punto que se mueve dentro de este círculo, por ejemplo el que está acá, la coordenada va a ser en X, va a ser directamente, fíjense, ¿no? El coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, fíjense este triángulo rectángulo. Para cualquier punto que yo ponga acá, la hipotenusa siempre va a valer 1, porque la distancia al centro siempre es 1. Entonces estoy dibujando un círculo con radio 1, es decir que la hipotenusa siempre va a valer 1. Y como la hipotenusa vale 1, el seno me va a dar directamente este alto, que es el cateto opuesto, y el adyacente me va a dar directamente el valor en X. Es decir, que el valor en Y me va a dar el seno y el valor en X me va a dar el coseno. Esto es muy útil, esta rueda trigonométrica, porque esta rueda trigonométrica, cuyo radio es 1, me va a decir cuánto vale el coseno y el seno del ángulo que yo ponga acá. O sea, si yo pongo el ángulo es 0, por ejemplo, el punto estaría acá. El coseno vale 1, porque es sobre el eje X, y el seno vale 0 porque estamos en la altura 0. Si el ángulo es 45, voy a tener coseno de 45 en X, seno de 45 en Y. Si el ángulo es pi sobre 2, que estoy acá arriba, el X va a valer 0 y el Y va a valer 1. Y si ustedes se fijan, coseno de pi sobre 2 o coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Si uno se mueve hasta acá, estoy en los negativos de X. O sea que para un ángulo de 180, el coseno me va a dar menos 1 y el seno me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, este punto que está acá va a tener la coordenada del punto que yo voy a dibujar acá, va a tener coordenada X, coseno del ángulo, coordenada Y, seno del ángulo. El ángulo siempre en radianes, o también puede ser en este caso, depende de qué le pongan en la calculadora, ¿no? Pero bien. Pero bueno, como el radio vale 1, si yo midiera toda esta circunferencia me daría 2pi. Esto es muy útil, dibújenla una vez en su vida, verifiquen una vez en su vida que para un ángulo determinado elijan el ángulo, pueden dibujarlo en un papel, en una hoja, y poner un ángulo de 70 y ver cuánto les dan X, cuánto les dan Y. Lo hacen con 10 cuadraditos en X, 10 cuadraditos en Y, y se fijan que la calculadora les dé más o menos lo que les tendría que dar. Si ponen un ángulo de 70, les da, no sé, 3 en X, 8 en Y, bueno, después 0,3, ¿no? Porque esto es 1. Perdón, 0,3 en X, 0,8 en Y, bueno, se fijan, seno de 70, coseno de 70, ¿cuánto les da? ¿Sí? Para verificar que nada más es eso, las funciones trigonométricas son eso, la relación entre el opuesto y la hipotenusa. Como en la rueda trigonométrica la hipotenusa vale 1, directamente nos da el seno y el coseno. Bueno, esto es lo que les venía diciendo. Si usamos eso y usamos además que el teorema de Pitágoras, de que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, como en este caso, bueno, si dividimos por la hipotenusa, esto da igual a 1, y acá tenemos el opuesto sobre la hipotenusa, el seno, el adyacente sobre la hipotenusa, el coseno, y lo que obtenemos es que el teorema de Pitágoras, utilizado en esta rueda en la cual la hipotenusa vale 1, nos va a quedar seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Esta relación es válida. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1. Y con esta relación, si uno conoce el seno, puede conocer el coseno. Si uno conoce el coseno, puede conocer el seno. Y acá está buena una tablita que les puede llegar a ser muy útil, en distintos grados, cuánto valen radianes, cuánto vale el seno, cuánto vale el coseno, cuánto vale la tangente. La tangente la puedo calcular como seno sobre coseno. Entonces, por ejemplo, para 0 grados son 0 radianes, el seno es 0 porque estoy acá, y el seno lo mido en el eje Y, el seno es 0, el coseno es 1, y la tangente es 0 sobre 1, que es 0. Para
30 grados, que estaríamos por acá. Si uno mira, el coseno está sobre el eje X, el seno está sobre el eje Y, el seno da justo 0,5, o sea, un medio. El coseno se puede despejar de acá, les va a dar raíz de 3 sobre 2. Si uno pone 0,5 o un medio acá y despeja, le va a quedar que es pasa el un medio para el otro lado, un medio al cuadrado da un cuarto, pasa para el otro lado, le va a quedar 3 cuartos y va a quedar que el coseno del ángulo es raíz de 3 cuartos o raíz de 3 sobre 2, va a dar, que es lo que está acá. Y la tangente de vuelta es el seno sobre el coseno. Para 45 grados el seno y el coseno valen lo mismo, que es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2. Y bueno, y después uno puede calcular para todos, ¿no? En particular, justo para pi sobre 2, por ejemplo, la tangente nos queda 1 sobre 0, porque es seno sobre coseno, y no puedo dividir por 0, por eso dice no definido. Bueno, nada, esto ahí uno podría dibujar una recta acá que representa la tangente, donde choca una recta acá que es donde choca esta curva, y la recta que va para acá arriba es el valor de la tangente, y ahí se pueden hacer cosas muy interesantes con este círculo. Pero bueno, este círculo lo que hace es darnos el valor del seno y el coseno para distintos ángulos, y los ángulos están en grados y en radianes. Bien. Bueno, estas coordenadas, lo que estamos introduciendo son cómo es que medimos los ángulos, y esto nos va a posibilitar medir en coordenadas polares en vez de coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas representan como cuadrados, en los cuales son rectangulares, tenemos x e y. En las coordenadas polares vamos a tener r y θ. En ambas, en x y en y, y en r y θ, estamos describiendo el espacio de un plano bidimensional, 2 dimensiones. En x y en y los estamos dando en coordenadas cartesianas, y en r y θ en coordenadas que nosotros llamamos polares. Es decir que tiene la misma información. Si nosotros damos radio y ángulo, podríamos describir cualquier punto de un plano, y si damos coordenada x y coordenada y, también podríamos describir cualquier punto de un plano. Entonces lo que tenemos son dos maneras de describir un plano, una con coordenadas cartesianas y otra con coordenadas polares, y podemos ir entonces de una a la otra. Es decir, por ejemplo, el punto menos 1, 1 en coordenadas cartesianas es el punto raíz de 2, r igual a raíz de 2 y θ igual a 3 cuartos pi. ¿Cómo puedo ir de uno al otro? Bueno, si conozco r y θ, x es r por el coseno del ángulo, y es r por el seno del ángulo, y el ángulo siempre midiéndolo desde este eje x positivo. El ángulo siempre su cero es acá, y lo mido de manera que es positivo cuando yo es positivo el ángulo al contrario de las agujas del reloj. O sea, las agujas del reloj van para abajo, el ángulo es positivo hacia arriba. Entonces, si el ángulo es 3 cuartos pi, yo hago, y r es raíz de 2, háganlo con la calculadora, ponen raíz de 2 por el coseno de 3 cuartos pi, en radianes tiene que estar la calculadora, y les va a dar para x menos 1. Y si ponen raíz de 2 en r y seno de 3 cuartos pi, les va a dar 1 en y. Fíjense que si usan esta tabla también, porque si el ángulo es 3 cuartos pi, acá lo tienen, o no. Bueno, no lo tienen, pero lo pueden calcular. 3 cuartos pi, que está acá, van a tener que vale raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2 en x, y raíz de 2 sobre 2 en y, y cuando colocan eso, cuando lo multiplican por r, que es raíz de 2, le va a quedar menos 1 en x y 1 en y. Bien. Esto sería cómo calcular las coordenadas cartesianas si tenemos las polares. Es decir, si tenemos r y θ, calculamos las cartesianas como r coseno de θ, x, r seno de θ es y. Ahora, si tenemos x e y queremos calcular las polares, r y θ,
R lo podemos calcular usando el teorema de Pitágoras. Es x al cuadrado más y cuadrado raíz. Siempre tomamos la raíz positiva porque R es positivo. R no puede ser negativo, o sea, para algo que va para el otro lado lo describimos con el otro ángulo. Y el ángulo lo podemos calcular como el arco tangente de y sobre x. Es decir, sabemos que la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente, que es y sobre x. Si pasamos en la calculadora tangente a la menos 1, aparece en la calculadora, o llamado arco tangente de y sobre x, nos da el ángulo. Bien, bueno, entonces con esto más o menos cerramos la idea de la utilización de las coordenadas polares. ¿Para qué nos pueden servir las coordenadas polares? Por ejemplo, para describir el movimiento de una piedra, por ejemplo, que se mueve de manera circular. Y esto nos va a interesar porque el movimiento de los planetas alrededor del Sol es aproximadamente circular o elíptico, ¿no? Pero es bastante circular. Entonces nos va a servir para describir muchos tipos de movimientos que no son los dos que vimos, que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Habíamos dicho que el arco que yo llamo L acá, es el radio por el ángulo. Para describir esto de esta manera, el ángulo yo ahora sí o sí lo tengo que dar en radianes, porque radianes es la relación que hay entre el radio y el arco, justamente. Entonces, si yo de este ángulo lo doy en radianes, pi sobre 2, pi, 2pi, y lo multiplico por el radio, me da el arco. Y el arco es lo que recorre la distancia recorrida de esta piedra entre un punto inicial y un punto final. Entonces, en un movimiento circular, el radio va a estar fijo. El desplazamiento lo podemos multiplicar por R. Lo podemos calcular el desplazamiento o la distancia recorrida como R por el ángulo medido en radianes. Y cuando uno deriva esta expresión para obtener la velocidad, que es una velocidad tangencial, ¿esto qué significa que es una velocidad tangencial? Que la piedra no se mueve en R, mantiene el R fijo, no se mueve de manera radial, solo se mueve en ángulo, y a eso le llamamos tangencial. Esta velocidad, cuando uno deriva la expresión L es igual a R por θ, como R no cambia, nos va a quedar que la velocidad es R por el cambio en θ, y el cambio en θ es omega, lo que llamamos la velocidad angular. Entonces, para una velocidad angular constante, que podría ser 6 radianes por segundo, o sea, algo que hace una vuelta por segundo, tendría que ser 2pi radianes por segundo. Justamente 2pi radianes por segundo, que es 6,20 y pico, es una vuelta por segundo. En un segundo da una vuelta, ¿no? Esa sería la velocidad de omega, se da en radianes por segundo, y esta ecuación que está acá, que se parece mucho a x es igual a x0 más b por t, es, en vez de x es el ángulo, θ es igual a θ0 más omega por t, es un movimiento circular con velocidad angular constante. Es decir, hay un paralelismo entre el movimiento rectilíneo uniforme, y en este caso no es rectilíneo, porque se mueve circularmente, sí es uniforme en el sentido de que la velocidad no cambia, la velocidad con la que barre el ángulo. Pero vamos a ver que como no es, y ahí está la idea de por qué se llama rectilíneo, como en este caso no es rectilíneo, a pesar de que la velocidad angular sea constante, sí va a haber una aceleración. ¿Por qué va a haber una aceleración? Porque la velocidad no está cambiando en módulo, siempre se mueve con la misma rapidez, pero sí está cambiando de dirección. Y para que cambie de dirección le tenemos que hacer una fuerza hacia adentro o una aceleración, ¿no? Hacia adentro. Nos estamos metiendo ya en segunda ley de Newton también, porque estamos hablando de fuerza. Pero esta última slide yo se las quería dar, sé que es complejo, porque es para entender por qué estamos introduciendo movimiento circular. Si nosotros queremos que una piedra haga un movimiento circular, una boleadora por ejemplo, vamos a tener que, la soga va a tener que hacer una fuerza hacia adentro. Si un planeta está girando alrededor de, por ejemplo, la Luna está girando alrededor de la Tierra, va a haber una fuerza que la Tierra va a estar haciendo sobre la Luna hacia adentro, y también a la vez va a haber una fuerza que la Luna va a estar haciendo sobre la Tierra, ¿no?
y esa fuerza es la que vamos a hablar más adelante, que es la fuerza gravitatoria. Entonces por eso introducimos esto, ¿no? Para entender cómo se generan los movimientos circulares en las esferas o en los planetas a través de una fuerza que, bueno, que le permite mantener el radio fijo. Bueno, eso es todo por acá, por el tema de las coordenadas polares. Espero que se haya entendido, y si no, cualquier cosa preguntan en la clase.